Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues estamos muy contentos. Miren, yo a Lore la conocí un poco más de 3 años, hace 3 años, y ella fue de las primeras en entrar al equipo, los cuatro fantásticos que entraron al principio, que nosotros todavía no entendemos cómo fue, porque no hicimos un proceso de reclutamiento, ya les he dicho, para el equipo, sino que ellos empezaron a entrar a las salas de Zoom, teníamos 3 salas de Zoom, y así se dio. Y bueno, estoy muy contenta que Lore esté aquí. Lore estuvo durante mucho tiempo llevando la sala de los sábados. Muy linda, se hizo cargo ella sola de la sala de los sábados. Después entró a estudiar una maestría y la tuvo que dejar, pero siempre ha estado aquí al pendiente de todos. Miren, ella es abogada, está estudiando una maestría, a lo mejor nos puede platicar un poquito más ella, pero lo que más quiero resaltar de Lore es su deseo de ayudar. A mí lo que me encanta de ella es que siempre dice gracias porque este es un sueño cumplido, que ella siempre quiso hacer algo por la salud mental y siente ella el pertenecer aquí como un sueño cumplido y eso me llena de esperanza. Y Lore vivió una experiencia bastante fuerte, la pérdida de su querido padre por suicidio, pero ella ha convertido esa experiencia en algo hermoso, en una forma de ayudar a los demás a través de esta experiencia dolorosa que no se quedó ahí en el dolor, sino sigue doliendo, claro, y a veces duele mucho, pero se puede transformar y yo le quiero dar el micrófono a ella para que, pues, para que ella nos platique, pero estamos muy contentos. Ella forma parte del equipo, ella está en Chile. Bienvenida, Lore. Ay, gracias. Qué lindas tus palabras. Bueno, sí, a los que no me conocen, soy parte del equipo que se escucha fuerte mi grito. Mi nombre es Loreto. Tal vez no me han visto en los últimos Zoom por lo mismo, porque como estoy haciendo un magíster, me he ausentado un poco. Hoy día les vengo a hablar un poco de mi historia, no solamente de la muerte por suicidio de mi padre, sino también mi propia salud mental, porque yo también padezco ataques de pánico. Gracias a la Fundación por invitarme a esta charla. No soy experta en salud mental, no soy psicóloga, no soy médica, de hecho, de profesión abogada, pero no soy experta en salud mental, solamente divulgadora o activista. Soy hija de un padre que murió por suicidio, que padece ataques de pánico, pero decidí no ser pe- padecedora de esto, sino de hacerle frente y aprender de esto. De ese aprendizaje es lo que les vengo a hablar hoy día, de este camino que recorrí, no solo lo de mi papá, sino también mi propia vivencia. Eh, Esa soy yo, así que hoy día les vengo a hablar de esto. Hace 18 años perdí a mi papá por suicidio. Fue una herida que me acompañó mucho tiempo. Lo he compartido varias veces en los Zoom. Esto fue el 4 de noviembre del año 2006. Recibí esa noticia. Eh, Hay algo curioso que yo no sé si les he contado, pero yo ya estaba peleada con mi papá hace 3 meses. Llevaba 3 meses sin hablarle por una discusión X que tuvimos. Yo tenía 18 años, eh, y yo me sentía culpable. Todos los días como que decía, ¿cómo le va a hablar a mi papá? ¿Cómo no le va a hablar a mi papá? Pero parece que era demasiado orgullosa para hacerlo. Y un día sueño con él en la tarde, me quedo dormida en la tarde, como una cosa muy rara, yo no duermo en las tardes. Bueno, ahora sí, ya más de grande, pero en esa no. Eh, Me quedo dormida una tarde y sueño con mi papá, que estaba frente a su tumba, y yo estaba llorando pidiéndole perdón, porque él se había muerto y yo estaba enojada con él. Me desperté con una sensación, o sea, como esa sensación cuando uno tiene como esa pesadilla y es como, esto, o sea, como, menos mal que fue solo un sueño. Era 3 de noviembre y nosotros estábamos de cumpleaños el 12 y el 16 de noviembre. Y no lo llamé esa misma tarde y yo dije, ok, voy a hacerle una sorpresa a su cumpleaños. Le voy a escribir una carta, le voy a comprar un regalo y en la carta le voy a decir cuánto lo quiero y todo lo que uno expresa al escribir algo. Bueno, la vida no me dio esa oportunidad. Esto fue el 3 de noviembre del 2006 de la tarde.
mi padre fallece a las 10:30 de la mañana el 4 de noviembre. No sé lo que fue, no sé si la vida me avisó, nunca lo voy a saber. Eh, el tema es que se fue y yo estaba enojada con él. Obviamente esto me trajo mucha culpa porque yo no estuve esos últimos 3 meses, estuvieron esas interrogantes de si yo hubiera hecho, si yo hubiera llamado, si yo hubiera estado, quizás mi amor sí hubiera sido suficiente para que él no tomara esa decisión. Y esto me acompañó mucho tiempo, esta sensación de que no hice. Con el tiempo me fui dando cuenta un poco como, o sea, como interiorizándome lo que era la salud mental. La verdad es que hasta ese punto yo tenía una vida bastante normal, bastante típica, sin pérdidas grandes en mi familia. Pero mi papá era uno de los amores de mi vida y no solamente me dolía su muerte, sino su forma. Te deja muchas preguntas. Acá deben haber personas, hay personas que tienen familiares que murieron por suicidio y esas preguntas sin respuestas que te acompañan siempre. Eh, bueno, esto obviamente me acompañó hasta el día de hoy, pero yo creo que eso fue un antes y un después en cómo uno ve la vida. Mm, Uno empieza a ver la vida de diferentes formas y quieres transformar este dolor o esta situación como en, en hacer algo o en ayudar a otros. Yo quería encontrar, mi papá se llama Carlos, yo quería encontrar los Carlos allá afuera. Entonces yo decía, quiero encontrar a un Carlos. Quiero que, como que siempre tenía estas ganas de hacer algo. Eh, en mi familia no se habló el tema, mi familia siguió todo tal cual, yo volví a mis actividades a la semana, eh, y así recorrí un duelo que era un duelo como que mi padre había muerto, que a mí todavía no me pasaba nada con respecto a salud mental. Si bien vivía un duelo, yo no había vivido algo en salud mental personal. Eh, en el 2017 cambia esto. 2017 se volvió para mí, yo creo que un antes y un después, un segundo antes y un después en mi vida. El 2017 me da un ataque de pánico en el extranjero. eh, y era la primera vez que me pasaba esto. Por lo tanto, para mí fue, o sea, primero yo no sabía lo que me estaba pasando. No pasó algo en particular. Algunas veces las personas me preguntan qué te pasó para que te pasara esto. Como estuviste eh, bajo una situación en particular que te pasó. No, no estuve en una situación en particular, pero pasaron muchas cosas pequeñas. Empezaron a pasar cosas pequeñas dentro de este viaje. Yo estaba sola con mi madre. En el momento en que me sentí con estas cosas pequeñas que empezaron a pasar, me empecé a sentir vulnerable, empecé con la habilidad emocional, un día entero llorando. Y en la noche se me sale este ataque de pánico que yo le digo la electricidad al cuerpo, que es cuando el cortisol lo recorre, eh, y yo no sabía lo que era. No sabía lo que era, no sabía lo que pasaba. em, Fui a la clínica allá, me llevaron a una clínica y el doctor me dijo que era un ataque de pánico. Y yo, ok, mira, pensé que era un castigo de Dios, pensé que era, o sea, no sé, se me pasaron mil cosas por la cabeza. Cuando tú estás sometido a estrés o sometido a un nivel de ansiedad hasta el pánico, tus químicos cerebrales se descompensan. Por lo tanto, empecé con un nivel de ansiedad tan alto que yo no podía comer. Sí podía dormir, pero no podía comer. Y estaba con pensamientos negativos todo el tiempo. Adelanté los boletos de mi viaje, me faltaban todavía 2 semanas, llevaba 3 semanas en el país. em,
me faltaban 2 semanas, los adelanto, y me quedaron 5 días que tenía que seguir ahí. Para mí, esos 5 días, si bien logré estar relativamente tranquila, tenía que tomar jugos con azúcar para poder estar, para no desmayarme, porque apenas podía comer. Me costó mucho subirme a un avión. En la clínica cuando yo fui me dieron pastillas, nunca supe lo que eran, yo me las tomaba porque estaba desesperada. Eh, Me costó mucho subirme al avión, mucho, no quería subirme y al mismo tiempo quería subirme porque me quería venir a mi país. Yo pensaba que nunca más iba a volver a Chile, que nunca más iba a volver a ver a mis animales, a mi familia, no, que me iba a quedar allá y iban a pasarme todas las cosas malas del universo. ¿Cómo funciona la ansiedad? Mostrándote actos, escenarios catastróficos. Logré venir a Chile, eh, logré llegar, porque obviamente no, eso estaba en mi cabeza porque iba a poder llegar. Em, Llegué y estuve un día entero llorando en mi cama. Yo nunca he sido diagnosticada con depresión, por lo tanto para mí todo eso era nuevo, todo era nuevo. Al otro día me levanté y me pesaba la vida, me pesaba. Decía, me senté, me acuerdo que me senté en un sillón de mi sala y miraba como punto fijo y decía, ¿esto será lo que siente la gente con depresión? Porque si es así, qué terrible vivir de esa manera. No podía creer, porque a mí esa sensación que llevaba un día en mí me estaba matando. Y decía, ¿cómo hay personas que pueden vivir así? No puedo creerlo. Yo en mi análisis eh, pido hora con un psiquiatra y voy al psiquiatra y el psiquiatra me explica. Me explica lo que es un ataque de pánico, me explica la ansiedad, me explica todo y la verdad es que saber alivia. Por eso es que yo siempre difundo mucho en la fundación el tema de saber qué nos pasa, conozcan su diagnóstico y siempre les digo eso. Eh, Me dice que mi internet es inestable, ¿me están viendo? Sí, es un poco inestable, pero no te quiero detener. O sea, de repente se desfasa tu voz con tu Ya, imagen, pero no pasa nada. me quedo pegada. Sí. No te Ok, quedas completamente ya. fastidiada, Sí, me pero avisó. si puedes apagar Ya, el internet de tu teléfono o si hay alguien más en tu casa que quite el Wi-Fi, sería bueno. ya, voy a sacar el wifi de mi teléfono. Ya. Sí, en verdad, a esta hora siempre se internet malo, o sea, más o menos pegado acá. Eh, bueno, eh, me pasa todo esto. Algo que eh, yo antes pensaba que eh, era, o sea, yo tenía el tema de mi papá, ¿cierto? Y ahora era de mí. Ahora yo tenía algo, yo padecía algo y es la herencia genética. En estos pensamientos en bucle y pensamientos negativos que tiene la ansiedad y el ataque de pánico, eh, dije, ok, yo también voy a morir por suicidio. Y mi mente creó el tope de la edad de los 43 años. Mi papá murió a los 43 años. Y mi mente creó esa edad como término de mi vida. No porque yo quería, porque yo lo iba a hacer, sino que yo estaba convencida de que me iban a diagnosticar con una enfermedad psiquiátrica. Y ahí partió una de mis eh, segunda lucha de salud mental. Eh, Está muy mala la señal. Oye, Lore, quitaste el internet de tu teléfono, pero estás en la compu. Aquí dicen que se está cortando. ¿Estás en la compu? Sí, Ok. sí, No te pero preocupes, está muy mal. continúa.
Tú continúa, no quiero que te pongas nerviosa por ese tema. O sea, porque No, no, si no me pongo nerviosa, es que si está ahorita está mal, no sé, ahorita quizás está buscar otra. ahorita está en rojo. De repente se pone amarillo, de repente se pone en blanco. ¿Qué es eso? Rojo, amarillo. Ah, Cuando está muy mala. nos da, aquí aparece en el spotlight aparece la calidad de tu señal. Entonces las rayitas están en Ah. rojita, de repente se ponen amarillo, de repente se ponen Y si me conecto con el internet de mi celular, podrías intentar. ¿sí? A ver, te esperamos. Luego edito el video, no, no te preocupes. Si lo intento con mi celular, Ahí está en blanco ahorita. ¿qué es en blanco que está buena o mala? Ah, Está bueno. ya. Ok, Ya, bueno, si sigue fallando me avisas y tratamos de conectar por el celular. ok. Ok. Bueno, cuando me pasa esto, mis pensamientos in- interiores era que yo venía con esta herencia genética de mi padre, iba a ser diagnosticada con algo psiquiátrico y iba a morir de la misma forma que él. Entonces acá empieza también como mi segunda bandera de lucha por la salud mental. Una era por lo de mi padre. Yo nunca había tenido ni depresión ni ideas suicidas. Hasta el día de hoy no las he tenido, pero sí tengo el miedo de tenerlas. No sé si me entienden. Vivo, o sea, ahora ya estoy haciendo terapia, pero eso es lo que les cuento cómo yo caminé y transité este camino del miedo a, a vivir lo que mi papá había vivido. Mi papá no fue diagnosticado con nada, o sea, porque él no fue al médico, era de las personas típicas que no van al médico, em, por lo tanto nunca supimos si él tenía un diagnóstico psiquiátrico o qué diagnóstico psiquiátrico tenía. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me han preguntado los médicos si tenía algún diagnóstico, yo no lo sé. Si yo podría dar una, quizás como eh, algo parecido si yo noté algo, yo nunca noté que haya sido una persona con depresión, pero sí mi papá fue una persona que sufrió mucho en la vida. Eh, Él sufrió y yo podría decir que mi papá sobrevivió toda la vida. Y quizás a su primer dolor más grande o enfrentamiento de vida más grande de los que ya había tenido, no lo supo manejar o no lo supo enfrentar, pero él sufrió de niño. Entonces, eh, entre este sufrimiento quizás uno notaba una depresión, pero sí por dentro él tenía muchas cosas y él obviamente era de estas personas antiguas que no iba a ir al médico ni a un psicólogo ni a hacerse terapia. De ese tipo de persona era él, que no creía en estas cosas. Entonces, por lo tanto, yo nunca supe si tenía alguna enfermedad psiquiátrica. A simple vista, tú lo veías como una persona normal. Entonces, cuando Eh, yo voy al psiquiatra, obviamente le cuento este antecedente y me diagnostican con trastorno de pánico y fobia, porque mi ataque de pánico se transformó en fobia al ser en un país extranjero, ahora no puedo viajar. Es muy común que el ataque de pánico se transforme en fobia. Por ejemplo, si te da un ataque de pánico en el metro o te da ataque de pánico en un ascensor, es muy probable que te va a costar después volver a ese lugar, incluso se te puede volver una fobia, o con mucho miedo volver a subirte. Es muy común. Entonces, hasta el día de hoy he logrado algunos viajes, pero no los he podido hacer del todo. Me he bajado de aviones em, y he tenido que cancelar.
viajes, porque hasta el día de hoy lo padezco. Eh, yo decidí que no iba a heredar su final, sino su fuerza para enfrentar la vida. Mi papá sufrió en su vida, tuvo una infancia difícil, su vida fue difícil de vivir, por lo tanto creo que él era muy fuerte. Y yo decidí que yo iba a heredar esa fuerza y no la forma en que él murió. ¿Qué hice en este camino para buscar esta ayuda? Primero creo que lo más importante fue reconocer esta vulnerabilidad. Yo venía con una como parada en la vida de yo soy muy fuerte, a mí no me pasa nada, yo puedo con todo. De hecho, antes que a mí me pasara lo del ataque de pánico, mi hermano tenía un problema y yo le pedía a Dios que me lo diera a mí porque yo iba a poder soportarlo y él no. Después que viví esto, me di cuenta de lo vulnerable que podemos ser. Eh, a mí la psicóloga y el psiquiatra me explicaron por qué me pasó esto, porque no a todas las personas que les pasa una dificultad en el extranjero o en alguna parte de su vida le va a dar un ataque de pánico, ¿cierto? Y son por la niñez, desde la niñez, también puede haber parte genética. Tengo familiares que sufren de ataques de pánico. Em, pero la niñez tiene algo como importante en nuestro desarrollo y yo me sentí desprotegida cuando niña, además de la carga genética y además del trauma de la muerte por mi papá. Entonces tenía, mira, yo no me acuerdo los cinco, pero tenía como cinco cosas que era muy propensa a tener los ataques de pánico. Por lo tanto, si bien había una parte genética de esto, no significaba que yo iba a morir de la forma en que mi papá murió. El ataque de pánico es un mecanismo natural del cuerpo. Y yo creo que entenderlo es fundamental para estar bien, para, no solo para estar bien, sino para enfrentar la vida, para las personas que lo padezcan, para las personas que tengan ansiedad, para las personas que tengan ataques de pánico. El ataque de pánico es un mecanismo que tiene el cuerpo para protegerte, para proteger la vida, para sobrevivir. Porque cuando el cerebro tiene un gran problema, que es que no distingue de un peligro real a un peligro imaginario. Por lo tanto, cuando el cerebro cree que está en peligro, lanza cortisol, tu amígdala al cerebro lanza cortisol hacia las extremidades para que tú pelees o huyas del lugar. Al ser un mecanismo natural que en nuestros antepasados nos salvó la vida, bueno, y al día de hoy también nos puede salvar la vida, porque si tú te enfrentas, alguien te trata de robar, no sé, o sea, cualquier cosa que te pase, esta adrenalina y este cortisol que te van a lanzar va a hacer que tú tengas fuerza para pelear o para irte. Fuerza que naturalmente quizás sin esa reacción no la vamos a tener. Al ser un mecanismo natural del cuerpo, el cuerpo lo aguanta, lo soporta. Entonces, cuando tú tienes los latidos del corazón a 1000 aquí, piensas que te va a dar un ataque y que te vas a morir, no te va a dar un ataque y no te vas a morir, porque el cuerpo está hecho, está con este mecanismo incorporado en nuestro cuerpo. Es parte del humano. Por lo tanto, ese corazón va a aguantar. Ese corazón está bombeando más fuerte porque está lanzando sangre a las extremidades para que tú puedas arrancar o pelear y salvar tu vida. Creo que es súper importante entender esto. ¿Por qué? Porque a mí me salvó la vida. A mí me ayudó mucho entender la parte racional. De hecho, yo fui a neuromodelación, que es donde te muestran experimentos y investigaciones científicas respecto a esto, a cómo genéticamente, a mí me mostraron un experimento con ratoncitos y o sea, genéticamente, por ejemplo, un ratoncito que tenía ataque de pánico y se apareaba, por ejemplo, tenía eh, la pelotita A,
se le creó la pelotita A por tener los ataques de pánico, se apareaba con una ratona y tenían guaguitas y las guaguitas venían con la pelotita A. O sea que se transfiere por los genes. Ratoncito, sí, ratoncito. Se transfiere genéticamente. Está con más probabilidad de tener ataques de pánico porque en realidad todos podríamos tener uno si es que estás en peligro, pero eso es lo normal. Cuando el cerebro se enfrenta a un peligro real, está bien utilizado y está bien que tu amígdala libere esto. El problema es cuando no es real el peligro. Y como esto, no, como el cerebro no lo sabe diferenciar, hay que estar eh, muy atento a tus pensamientos. Por eso es muy importante, hay de hecho terapias psicológicas específicamente para los pensamientos, porque los pensamientos son los que nos van a llevar a eso. Cuando yo estuve en este globo, en este círculo de ataques de pánico del 2017, me daban en las noches ataques de pánico porque yo solamente pensaba que me iba a volver loca y que iba a terminar con mi papá. Ese era mi miedo. Y cuando hoy día me subo a un avión o voy a viajar, me da un ataque de pánico físico, porque psicológicamente yo sé que estoy bien, pero mi cuerpo reacciona a, a este escenario y dice, oye, Loreto, recuerda, hay peligro cuando uno viaja, cuidado. Entonces me lanza todos los síntomas horribles, entonces yo psicológicamente estoy bien, estoy tranquila, pero mi cuerpo está teniendo full ataque de pánico. Cuando me pasa eso, mi pensamiento primordial es que yo me voy a volver loca. Yo no pienso que me voy a morir, porque yo entiendo que mi corazón no va a explotar, no me va a dar un ataque, no me voy a desmayar, no voy a perder el control. Yo sé todas esas cosas eh, conscientemente, pero esto es como cuando se almacena en el disco duro una información y no la puedes borrar, no le puedes hacer clic derecho y borrar. No funciona así. El cerebro la almacena y la deja guardadita. Entonces, cuando tú vas de nuevo a exponerte a la situación que te lo generó, tu cerebro te lo recuerda y te dice, acuérdate que esto nos pasó, no puedes ir para allá. Y eso es lo que me pasa hasta hoy día. Este año no he hecho exposiciones porque estoy en terapia. Eh, Muere cerebro traicionero. Exacto, linda. Yo digo, tanta evolución. Y no le puedo decir a mi propio cerebro que no almacena esa información, pero bueno, sí, la almacena, nada que hacer. Y ahí está en nosotros trabajar para que no. Eh, pero bueno, creo que es muy importante el saber cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando tienen depresión también, se los he dicho en muchos Zoom, el hecho de generar serotonina de forma natural, si es que tienen que saber si es que es endógena, si es que es exógena. Creo que conocer lo que uno tiene es primordial para estar mejor y buscar la cura, por así decirlo. Porque la salud mental también tiene cura, como la salud física. O quizás hay alguna crónica, sí, quizás vamos a vivir. Yo probablemente voy a vivir toda la vida, pero voy a saber calmar mis síntomas, voy a saber qué hacer frente a la situación y uno va a ir aprendiendo a vivir con esto. Tal como cuando me diagnosticaron hipertensión a los 30 años, eh, de la misma forma en que tuve que empezar a tomar un medicamento para la hipertensión, tuve que empezar a hacer caminatas para la hipertensión, tuve que bajar el consumo de la sal, por ejemplo. Todo eso, lo mismo acá. Entonces, primero para mí reconocer vulnerabilidad que a mí me podía pasar, que me costó mucho, mucho aceptarlo, porque no sé si, no sé si es un tema como de que uno no quiere verse vulnerable frente al otro, pero me costó mucho aceptar que me pasaba esto. Y todavía, o sea, lo he ido aceptando cada vez más, pero me costó mucho. Me cuesta mucho, yo creo, hasta el día de hoy, abrirme y yo creo que es la primera vez que les hablo
Yo siempre les hablo de mi papá, pero de mí, de lo que a mí me ha pasado, no lo había hablado tan abiertamente, por lo mismo. Pero creo que reconocer esta vulnerabilidad, decirle al resto, sí, mira, padezco esto, y eso no me hace vulnerable, no me hace distinta, em, yo me sentía distinta, yo me sentía distinta al resto. Eh, Mis compañeros de trabajo llegaban de vacaciones, contaban cómo les había ido, no sé qué. Mis compañeros de la fundación se juntaron en Cancún, hicieron una junta y yo no pude subir a ese avión, no pude subir a ese avión. Y me sentía distinta al resto, me sentía fuera de lugar. En Monterrey también, no pude viajar a Monterrey, tenía mis boletos. eh, y eso me hacía sentir pequeña, me hacía sentir distinta, me hacía sentir vulnerable. Eh, pero en este camino me fui dando cuenta que reconocer esta vulnerabilidad no era malo. Reconocer que yo también me podía enfermar no era malo, que era todo lo contrario, que era igual al resto, que era parecida a los demás. Todos luchamos una batalla. Sí, Juana, me libera mucho decirlo, me libera mucho decirlo. Sí. Em, todos luchamos nuestras propias batallas. Eh, y para mí era mucho más fácil decir que mi padre había muerto por suicidio que decir que yo tenía ataques de pánico y yo tenía una fobia. Para mí era más fácil eso. Eh, bueno, y lo segundo, después de reconocer esta vulnerabilidad, creo que lo más importante también es buscar ayuda profesional, claramente. Busqué psiquiatra, que estoy con ella hasta el día de hoy, eh, y una terapia psicológica en EMDR, que es muy buena para la fobia, que es muy buena para los ataques de pánico, la ansiedad. ¿Por qué? Porque principalmente estos trastornos vienen de muchos temas de la niñez. Y si bien uno piensa que tiene una niñez, porque si tú me preguntabas antes, si tú me preguntabas antes, yo creo hace un año, si yo había tenido una niñez eh, normal, para mí sí era normal. Pero cuando tú estás haciendo terapia te das cuenta que no es normal, que hay cosas que no son normales. Cuando yo lloraba en el colegio, cuando no me quería, yo pensaba que mi mamá me iba a abandonar, porque cuando mis papás se separaron, o sea, mil cosas que a uno que te van mostrando, que te van, son los cimientos de tu personalidad. Y todos nuestros miedos, y todas nuestras ansiedades, y todas nuestras cosas vienen de la niñez y de las cosas que uno vive en la vida. Entonces yo también pensaba que la muerte de mi papá me había afectado sí en el duelo, pero no como en algo de salud. No sé si me explico. Y sí, es una muerte traumática, por lo tanto es un trauma. Y los traumas se tienen que tratar. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer yo. Empecé en esta búsqueda de todo lo que era la salud mental. Llegué a la fundación. Igual que yo creo que todo el mundo, vi el podcast. De hecho, me salió un reel o algo así de Maite. Guardé el podcast un mes porque no lo quería ver, porque no me sentía lista para verlo, no me sentía preparada para verlo, pero lo tenía guardado. Y un día lo vi y cuando se termina el podcast y Maite dice lo de su fundación, yo dije, eso es lo que yo siempre quise hacer, parte de una fundación. Yo siempre quise ser activista en salud mental. ¿Por qué todavía no lo hago? O sea, llevaba tantos años de duelo, ¿por qué todavía no lo hago? Y era un sueño para mí. Era un sueño transformar eh, todo este dolor, este camino que uno lleva recorrido para ayudar a otro. Y,
Y así llega la fundación. Un día Maite pregunta en un grupo que faltaba, que necesitaba a alguien para el Zoom, para los Zoom, para controlar el chat y, y la sala. Y yo le dije yo, y me entró a un chat de equipo y empecé a hablar con ella, le conté a mi papá, me dijo que ella también había perdido a su papá, conectamos. Y me acuerdo cuando le conté a mi familia y a mis amigos, soy voluntaria en una fundación de salud mental. Y era como, check, sueño cumplido, porque yo había sido muy activista como en el rescate animal, como perritos y gatitos, pero todavía no daba ese paso en la salud mental, pero siempre lo quise hacer, siempre. Y hasta el día de hoy yo busco a los Carlos. Hasta el día de hoy busco a Carlos allá afuera. Cada vez que hablo con alguien de la fundación, cada vez que le doy un consejo, cada vez que le digo algo, se lo estoy diciendo de alguna forma a mi papá, porque mi papá no tuvo a esa persona. Mi papá no tuvo a una Loreto, a una Maite, a un Estanislao, a un Gabo, a un todos. No tuvo a ellos para que le dijeran esa palabra que quizá podía detener esa situación. No lo tuvo porque quizá no la buscó, no, no sabemos. Pero a mí una vez una persona de acá de la fundación me dijo, eres un ángel. No, estoy lejos de ser un ángel. O sea, lejos de ser un ángel. Simplemente soy hija de Carlos y busco a estos Carlos. Eh, bueno, decidí que heredar no es destino. Se pueden heredar vulnerabilidades biológicas o heredad genética, pero también podemos heredar recursos emocionales. Yo tengo recursos emocionales que mi papá no tenía. Si me viene un pensamiento suicida, yo voy a saber qué hacer. Yo voy a saber pedir ayuda. Yo voy a llamar al médico. Yo voy a ir quizás a un hospital. Yo tengo otras herramientas. Y el darme cuenta de eso, el decir, sí, puedo heredar. Genéticamente quizás heredé, no sé, si, mi papá, según yo, nunca tuvo ataques de pánico, pero quizás los tenía y nunca nos dijo, no tengo idea. Quizás heredé esta parte, esta condición de él o de cualquier familiar, cualquier ancestro que sea, pero también heredé recursos emocionales. Y junto a estos recursos emocionales que yo heredé y mi búsqueda por mejorar y no ser una padecedora o eso de esta condición, yo voy a tomar esto, voy a aprender a vivir con esto, voy a recuperarme porque yo voy a llegar a Seúl. Yo antes siempre decía, em, porque a mí me dio el ataque de pánico en Turquía. Y yo siempre decía, voy a llegar de nuevo a Estambul, voy a llegar de nuevo a Estambul. Pero siempre quise conocer Seúl, de Corea del Sur. Y yo siempre decía, no, es que está demasiado lejos. No, está demasiado lejos. Y esas letras me van a volver locas. Imagínate, si el turco me volvió loca, imagínate esas letras. O sea, Turquía tiene letras normales, abecedario como el nuestro. O sea, voy a ver esas rayas, me muero. Y no. Y desde que decidí que yo me iba a mejorar, mi dicho es, yo voy a llegar a Seúl, porque yo voy a llegar a Seúl. No va a ser tan fácil Primero habría como, que vernos a nosotros antes de Seúl. sí, pues, obvio. O sea, el primer país que tengo que ir después de, cuando mejore, sí, eh, México, obviamente. Mi familia, que se escucha fuerte mi grito, está allá. Eh, entonces, esta fue una de las cosas que yo decidí en el camino. Que no iba a ser víctima de mi circunstancia, que no iba a ser víctima de mi destino, sino que yo iba a tomar el control. Yo no estaba destinada a repetir esta historia y yo iba a enfrentar esto que yo tenía. Eh, una de las cosas fundamentales, yo creo, que me llevaron a esta decisión es
mi activismo, voluntariado, divulgadora, como se dice hoy día, de salud mental, transformar una herida personal, como por ejemplo, bueno, como todos, como Maite, como Tanu, como Diego, como Andrea, como Gabo, como Marta. Todos transformaron una herida personal en fuerza para ayudar a otros. Convertir el dolor en propósito. Creo que es una de las cosas que te dan la fuerza para seguir. Y a todos les digo que en lo que les guste pueden ayudar. Si les gustan los abuelitos, pueden ir a una casa de acogida de abuelitos. Si les gustan los animales, pueden ir a refugios de animales. Si les gusta lo que sea, ayudar a otro, aparte de que libera oxitocina, para ya hablar más científicamente, eh, te sana el alma. Y todos yo creo que tenemos un área que nos gusta, en qué nos podrían, en qué nos podría ir, o sea, en qué nos gustaría ayudar. Yo tengo mis dos áreas, que son los animales y la salud mental. Hay otros que quizás les hace sentido eh, otras, pero es algo que se lo recomiendo, no se lo pierdan nunca, jamás. Hoy día eh, soy feliz, tengo una vida plena, trabajo en lo que amo, tengo la profesión que amo, tengo el activismo que amo, tengo a mis animales, tengo a mi familia, porque creo que una de las cosas más importantes que yo hice fue aceptar. Y creo que en esta palabra hay mucha clave, que no es fácil aceptar, pero yo acepté la muerte de mi papá, acepté la forma de la muerte de mi papá. Me costó mucho, mucho aceptar mis ataques de pánico, pero los acepté. Y yo extraño a mi papá. Hoy día lo extraño. Yo quiero que él viva conmigo mis experiencias de vida. Yo quiero tener un chat de WhatsApp con mi papá. Me gustaría abrazarlo, me gustaría verlo, pero acepté su muerte y acepté su forma de muerte, porque creo que el aceptar me libera, el aceptar me saca una carga de encima. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta, pero se puede, se puede ser feliz después de esto, se puede. Como cuando la conferencia Maite se acuerda de su primera vez que sonrió o su primera vez que rió después de la muerte de Rubén. Eh, Cuando miras atrás y dices, hoy día soy súper feliz y sin culpa. Yo no tengo culpa de ser feliz, no tengo culpa de ser feliz, porque yo acepté lo que pasó y acepté mi condición. Y creo que en eso, en aceptarte, es lo que te da el paso para buscar cómo yo vivo con esto. Porque si lo trato de esconder todo el tiempo, yo soy normal, yo soy feliz, o sea, yo soy normal me refiero eh, a no tengo algo psiquiátrico. Hoy día yo lo digo, mi jefe, mis compañeros, todos saben. Y me río de mí misma, me río de mí misma. Bueno, yo en un avión, ja, 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 me río cuando me bajo de un avión, lloro, pero después también me río y me molesto a mí misma. Y les cuento a mis compañeros y quien me pregunte, salí de vacaciones de mi trabajo, me preguntaron, ¿dónde fuiste? No, yo no fui a ninguna parte. Ay, ¿pero por qué? Porque obviamente como que todos salen, porque no puedo viajar en avión, no puedo viajar. Puedo ir cerca en auto y ni siquiera lejos en auto, porque no es el medio de transporte, es ir lejos. Ah, mira, y una compañera de trabajo tiene fobia a subirse a los ascensores y ella sube los 9 pisos hasta la oficina en escaleras. Y una vez me senté con ella y le conté lo mío. Y me dijo, ¿sabes que nunca, nunca?
me haya sentido entendida por un compañero de trabajo. Y yo, sí, yo, yo tengo, yo. Y le sirvió un montón. Y siempre le doy los datos. Ella no quiere hacer terapia, lleva 20 años y no quiere, pero es su decisión. Pero yo le mando cosas, le digo, mira, tienes que partir por aquí, podrías hacer esto. Pero ella no lo quiere hacer, perfecto, no lo quiere hacer, es su decisión. Ella quiere vivir de esa forma y está perfecto. Pero yo no me voy a quedar ahí. Y les quiero hablar de los tres pilares fundamentales que siempre les digo también en Zoom, que esto también lo fui descubriendo en, en este camino. Cuando alguien tiene un diagnóstico, evidencia, lo que sea que afecte tu salud mental, creo que hay tres cosas fundamentales. El doctor, el médico, eh, hemos visto ahora a lo largo de las conferencias o testimonios que hay varios médicos y terapeutas que dicen cosas que no son adecuadas. Pueden toparse con profesionales que no sean del todo profesionales, pero por favor, por eso no echen por la borda el tener que ir a un médico o o a un psicólogo. Pueden haber que no sean buenos, sí, hay que no son buenos, o que dicen tonteras, o que dicen cosas que no deberían ser, sí, las hay. Si se topan con uno de esos, se van a otro. Pero el médico es muy importante. No sé si hace poco vieron ustedes o sea, como un tratamiento experimental, una operación a una persona con depresión en Colombia. Una persona que tenía depresión endógena y llevaba 20 años con depresión. Le pusieron electrodos de la parte del cerebro que estimula el ánimo, que estimula el bienestar, digamos, anímico. Le pusieron electrodos y le empezaron a tirar como electricidad, lo que le tirarán ahí, lo estimularon y la persona, y funcionó. La persona cambió su estado de ánimo. Y eso nos dice que la salud mental tiene mucho de biología, que es biológica también. Por lo tanto, si es biológica, tienen que revisar tu médico, siempre. La terapia es muy importante, porque te da las herramientas para vivir con esto. Cuando yo fui al psicólogo y al psiquiatra y me explicaron lo que era un ataque de pánico, yo salí flotando, yo salí tranquila, porque sabía lo que era. Porque cuando ya me daba el ataque de pánico en la noche, yo decía, no me voy a morir. Yo prendía la tele porque estaba muy desbalanceada cuando tú estás sometida en mucho estrés. O sea, en esta ansiedad que estuve allá, cuando volví, me demoré como 2 semanas en volver como a la normalidad, al estado de ánimo normal. Yo prendía la tele y me tomaba un jugo, algo con azúcar. Y prendía la tele y veía tele hasta que se me pasara lo físico. Y esa tranquilidad te da el saber lo que tienes. Esa tranquilidad, quizás no a todos, porque los pensamientos negativos también son súper difíciles de controlar. O sea, a mí me venía también que esta cuestión que me vuelve loca, y sí, pero yo le contestaba, le decía, no, no es así, no es así. Pero mucho tiempo viví en mi interior con esta como certeza, tuve como esa certeza hace un par de años atrás, de que yo iba a terminar con mi papá. Hoy día ya no, por todo lo que les he contado. Y la tercer pilar fundamental, que es muy importante, es el rol activo propio. Porque si le dejan todo el trabajo a los medicamentos, los medicamentos, el único que hace, yo soy pro medicamento, porque te ayuda a estabilizarte y a poder llevar una vida mejor, con un estado de ánimo más equilibrado, eh, pero esconde el síntoma. Y, y si tú no tienes un rol activo propio para sanar, para mejorar o para llevar esta enfermedad, va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil. En qué consiste esto? Primero, en tomar
este diagnóstico y decir, ok, ¿qué hago con esto? Tengo esto. Me dijo esto el doctor. ¿Qué hago? Busco qué es, de qué trata, por qué puede pasar, qué terapia es bueno para este diagnóstico. Ok, esta terapia, busca el psicólogo. ¿Qué hábitos yo puedo cambiar? Eh, hacer ejercicio. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que yo cambié mis hábitos. Cambié mi hábito de sueño. Me empezó a dormir más temprano. Yo siempre decía que yo era un ave nocturna, que era, ay no, que la noche yo me activo, si yo me duermo a las 8 a las 10 de la noche yo no me duermo. Yo no, ante las 12 no puedo porque, no, si yo me activo, yo quiero trabajar, yo sea cosas, sea aseo de noche, porque según yo era ave nocturna. Cambié el hábito, al tercer día y a las 10 de la noche estaba durmiendo. Somos hábitos, no somos aves nocturnas o diurnas, somos hábitos. Cambié ese hábito, empecé a correr. El ejercicio es una de las cosas que más te genera serotonina, junto con la comida del estómago, comer saludable. Dormir 8 horas, hacer ejercicio, comer saludable, créeme, créeme que va a mejorar tu salud física y mental. También lo que empecé a hacer es mindfulness. Creo que le hemos subido video de los estudios científicos que hay. Cuando tú haces meditación, 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos diarios, por 30 días, la atención plena, me refiero, la amígdala se achica, la amígdala, la que nos genera, la encargada del estrés de nuestro cerebro, se achica y se activan más las áreas, las otras áreas del cerebro. Y eso está comprobado científicamente. La Nazaret Castellanos se llama la doctora que investiga eso. La pueden buscar y pueden ver su podcast donde lo explica con detalle. Simplemente que el cerebro se mantenga en atención plena 10 minutos también te mejora la salud mental. Claro, como dice Isabel, tener relaciones, claro, o sea, poner límite. Yo, de hecho, tengo contacto cero con Nazaret Castellanos, mi gallito siempre. Em, yo tengo contacto cero con familiares y, de hecho, con mi propio hermano. Tengo contacto cero hace más de 7 años con él. Y es una buena decisión hasta el día de hoy que no pretendo cambiar. Le deseo lo mejor del mundo, pero yo no quiero tener relación, por ejemplo, con él y con varios familiares. Yo podé mi árbol genealógico, eh, porque como dice Isabel, es muy importante tener relaciones sanas y el árbol genealógico se poda de todas maneras. Pero eso es ya más decisión personal. Eh, Mi decisión fue esa y no la quiero cambiar por nada. ¿Qué hacer si te sientes mal? Pedir ayuda profesional, no esperar a tocar fondo, armar una red de apoyo. ¿Qué hacer si un cercano está en riesgo? Preguntarle directamente, escuchar sin juzgar, acompañar y guiar hacia una ayuda profesional. Eh, no somos herederos de la enfermedad, somos constructores de nuestro propio destino. Y yo no heredé el final de mi papá, heredé su fuerza. Con eso me voy a despedir. Me pueden decir y preguntar lo que quieran. Pueden hacer comentarios o preguntar o conversar lo que ustedes quieran. Muchas gracias por escucharme. Eh, Se sintió lindo y liviano a la vez abrirme y, y estamos aquí para escucharlos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias. Hermosa tu conferencia. ¿Hay manitas levantadas? Le estoy pidiendo a Gabito que él Ah, me... y manos levantadas. Oye, Sí, le estoy pidiendo a Gabito que
que me ayude para ponerlos en foco a los dos juntos. Gabito, ¿me ayudas a poner a Diego con Lore para la pregunta? Gracias, Alejandra. Elena, Gloria, señora Gloria. Algún día la voy a abrazar, señora Gloria. Gabito, ¿me oíste? Diego, adelante, porfa. Amiga, ¿qué te digo? Eres la reina del rating, te adoro, eres magia, eres maravillosa, me estuviste llorando toda la conferencia, eres una mujer con una fuerza extraordinaria y una resiliencia increíble. Te quiero mucho. Y bueno, la Yo a ti. pregunta del millón es, ¿cómo convertirte en tu primera parte, en tu primer elemento de la red de apoyo que necesitas? Todos sabemos que necesitamos una red de apoyo, todos, pero a veces la red principal que debes de tener para ti es tú mismo. ¿En qué momento te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte, que tienes que salvarte tú? Y que sí hay gente que va a fungir a tu lado como ese mediador, ¿no? De salvación, pero ¿cómo te das cuenta de que te corresponde, de que te corresponde hacerte responsable de ti mismo, de abrazarte y de crecer de esa manera? Eres admirable, te quiero muchísimo y eres la reina del rating, te lo digo yo. No sé, eso es que es la reina del rating, pero bueno. Mira, yo escuché un dicho, no sé de quién es, pero sé que escuché un dicho cuando me pasó todo esto, eh, y el dicho es que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y cuando me pasó lo del ataque de pánico, me vi muy perdida, muy perdida, muy perdida, al punto de llegar a pensar eso, que iba a morir como mi papá. Y, y tenía una única opción, ser fuerte y salvarme yo misma, porque si ponía mi vida en las manos de otra persona, no me iba a salvar. Entonces, tenía que tomar acción yo misma. No podía entregarme a nadie más que a mí misma. eh, No sé si hubo un momento en que dije como, o sea, como que fue todo natural, fue dándose natural, eh, esta sensación como de, es que si no hago algo ahora, me voy a morir. Y yo no me quería morir. Y yo no voy a morir con mi papá, yo voy a morir natural. Eh, y eso fue una decisión. Entonces, ponerte a ti primero que a los demás. em, es como lo que hemos dicho muchas veces, es como el oxígeno del avión. Te tienes que poner a ti primero y después salvar a otro. Bueno, mientras me salvaba a mí, ayudaba acá a otras personas, mientras quizá yo ni siquiera en ese tiempo estaba tan convencida. Creo que hoy día estoy mucho más convencida de lo que estaba un tiempo atrás, pero hoy día estoy súper convencida de que voy a lograr todo o sea, voy a lograr viajar, voy a lograr eh, no voy a morir a los 43 como mi papá. Y si muero, muero natural. Te amo, te amo, te Y yo amo, a ti, gracias. Nos dejas gracias. la vara muy alta, nos dejas la vara muy alta. Nah. Pero vamos a hacer lo que nos corresponde, mi amor, gracias. Andreita, Lo prometido es deuda, Hola. quería Lore. Oli. Oye, Lore, pucha, se me traspapeló, pero escuché el 80%. Pero quedé blop, quedé muy flop, quedé demasiado flop, sí. Ya me estoy llorando todas las conferencias, pues no quiero llorar, seguir llorando, weón, por favor. Weón, las veo todas y todas me las lloro, weón, así que no puede ser. Ya, porque veo que eres una persona súper resiliente a pesar de lo que de la gravedad
de lo que te pasó y todo eso, y sigues ejerciendo tu carrera y más encima sigues estudiando y, ay, y sigues con tu meta de poder ir a Seúl. Bueno, primero tenemos que ir a México, tenemos que ir juntas porque yo también Sí. quiero ir para allá, güey. Yo desde los 15 quiero ir para allá, pero tenemos que ir a Aguas, México aguas. primero. Tenemos que ir, acuérdate que a Monterrey, a Oaxaca, a, y a Puebla. Ahí están las tres ciudades. Y no, no, que de verdad que plop, el Diego tiene razón, dejaste la vara alta, mm, ca- y la dejó una chilena, felicidades. Una conferencia mexicana y todo. Ahora, lo que sí, mira, me está llamando mucho la atención es que tú decías que ya hay que correr, hay que comer sanamente y todo eso, pero una, no sé si tú te sabes las estadísticas con referente a Chile y a México en referente a a la comida, que somos lo único que nos gana es Estados Unidos en relación a la obesidad y la mala alimentación. Y es porque supuestamente es más barato. No, no es más barato. Es más Onda, rico es más rico. comer más. Claro, pues en vez de hacernos una lechuga con choclo, nos vamos a ir a Claro, comer un completo. Así una, es. no, ya, más fácil, más rápido y más rico la cuestión. Los mexicanos lo mismo. Ay, no, ya en vez de hacerme eso, me voy a ir a comer unos tamales. Me voy a ir a comer unas quesadillas. No. Y, y lamentablemente se dice ese consejo, pero tenemos, hay que pelear primero en la parte de la alimentación. Es como ir para atrás y decir, oye, ya alimentémonos bien. Oye, yo no sé alimentarnos, yo no sé ir a las ferias, yo no sé ir al tianguis. Onda, y digo ya con 10 lucas, con $10, te compráis todo el tianguis, ¿no? O sea, y lo mismo que acá la feria, pero realmente no lo saben. Y así que en relación a eso, ¿qué otro consejo podrías Es- dar para que puedan, no, porque la alimentación sí es un excelente consejo, pero no es muy realista, lo que pasa, porque Andrea, estaríamos es que, peleando mucho. claro, lo que pasa es que son elecciones de vida. Eh, tú tienes muchas opciones en la vida. Y tú puedes fumar, tú puedes ser sedentario, tú puedes comer mal, y es tu elección de vida. El alimento, la serotonina, como un 80% se genera en el intestino. De hecho, hay una investigación que la microbiota convierte los antioxidantes en serotonina. O sea, si tú consumes todos los días antioxidantes, generas más serotonina de lo ya normal que genera por comer saludable. Nuestro segundo cerebro es el intestino. Entonces uno tiene opciones en la vida, ¿cierto? Uno puede elegir. Yo sé que no es fácil comer sano, yo sé que no es fácil cambiar hábitos en general, no solamente la comida. Generar hábitos en general. A mí me cuesta hacer deporte, me cuesta un montón. Y eso que lo hago y aún así me cuesta seguir generando el hábito, porque cuesta. El cerebro siempre te va a decir que hagas lo menos para gastar la menos energía posible. Entonces, generar el hábito te va a tomar un mes, no sé, 30 días a 2 meses para generar el hábito ya constante, ya que el cerebro no te va a estar diciendo, oye, no gastes energía. Eh, entonces, eh, es una decisión que uno tiene. ¿Te quieres mejorar? ¿Quieres tener una mejor vida? Cambia hábito. Si no quieres tener una mejor vida o no te interesa cambiarse, no lo hagas. Entonces, si a ti te cuesta la comida, por ejemplo, entonces haz deporte. Por ejemplo, quizás te cuesta menos salir a caminar.
el ejercicio es vida, es impresionante, porque yo he leído mucho respecto a eso últimamente, con el tema como de los 21 días. 21 días se genera el hábito. Si tú 21 días. haces 21 días se genera el hábito. Ahí lo está diciendo Gloria. En 21 días, o sea, si 21 días haces algo repetitivo, te va a dejar de costar cada vez más. 22, 23, cada vez más, y se va a hacer un hábito. Y el hábito es mucho más fácil llevarlo eh, que estar constantemente luchando. Pero el ejercicio, el moverte, es impresionante. O sea, nuestro cuerpo no está hecho para quedarse quieto, no está hecho para estar en un sillón, en una cama todo el día viendo tele. No, no está hecho para eso. Está hecho para moverlo. Y la serotonina es una de las cosas que más genera el ejercicio. Entonces, al final es una decisión personal. Eh, uno puede dar los consejos. Yo no hago quizás todas las cosas que yo les aconsejo, pero yo se los digo. ¿Por qué? Porque es una elección de vida. Si tú quieres mejorar algo, si tú quieres sanar, si tú quieres tratarte, lo vas a hacer. Y si no, ahora, eso sí, el hábito cuesta un montón hacerlo, generarlo. Gracias, ¿Sí? Lore. Hoy, Andreita, es que mira, tenemos muchas manitas levantadas, amor. Gracias, pero también le quiero dar la oportunidad porque el próximo conferencista viene en 20 minutos, mi amor. bueno, se alcanzó por fin. ¿Ya? Ok. Vamos con Almita. Ahorita tenemos un tormentón aquí, espero que no tenga ningún problema con eso. Mira, yo me acabo de dar cuenta por qué yo no me quise perder esta conferencia de Lore. Siento en estos momentos, siento como que quiero liberarme. Mi papá murió de alcoholismo, Mm. cirrosis, tuvo una muerte horrible, pero yo me acuerdo de mi niñez, mi mamá nos dijo, el doctor le dijo a tu papá, ya así, vuelves a tomar y te vas a Mm. morir. Y cuando mi papá empezó a tomar, a mí me daba mucha ansiedad porque yo decía, no, o sea, se va a morir mi papá. Bueno, finalmente sí se murió. Yo era, se puede decir, como la consentida de mi papá. Yo fui muy rebelde con mi mamá y después de la muerte de mi papá me volví peor a tal grado que cuando murió mi papá, mi mamá siempre lo dijo, nunca se le olvidó y le platicaba a toda la gente. Julieta me dijo que por qué no me morí yo mejor en lugar de su papá. Y pobrecita, ella siempre platicaba eso. Entonces, yo siento, yo nunca fui con un psicólogo, pues en aquellos tiempos no se podía, ¿no? Siento que yo no he aceptado su muerte. Siento, a mí me dio mucho coraje, me dio mucha frustración que él no se cuidó. Para mí, para mí, yo digo, fue un suicidio. O sea, porque todavía pienso como, ¿por qué no se cuidó? Todos estamos muy chiquitos, ¿por qué prefirió morirse? Y aparte, pues, de que tuvo esa muerte tan fea. Y yo, mi papá murió cuando tenía 11 años, yo hoy tengo 62 y todavía lo sueño. Y en mi sueño siempre es que me lo encuentro y que me da mucho gusto mirarlo y que le digo, no te moriste, o sea, que no te habías muerto. Y siempre, siempre mis sueños son así. Y ahorita que estoy escuchando Lore, pues obviamente estoy pensando, a estas alturas todavía sigo con ese sentimiento, lo sigo soñando que no se murió. Um, o sea, mi pregunta es como, ¿no es tarde para ver un psicólogo? O sea, ¿sí estoy afectada todavía por eso? Nunca es tarde para ir a un psicólogo, nunca, jamás, siempre, siempre puedes ir a un psicólogo. Yo creo que te haría genial porque ahí en terapia es cuando, y por lo menos a mí me pasó personalmente, que ahí es en terapia cuando yo acepté todo, cuando uno como que te convences y dices,
es que te muestra como otras formas de ver la vida. Eso me pasa a mí con la terapia. Como que uno va encasillado en la vida viéndola de una forma, y la terapia te muestra dos, tres formas más y te da vuelta a las cosas. Entonces, em, creo que trabajar en tu aceptación es fundamental que vayas. Sí, te haría bien. em, o quizás también trabajar como yo no sé si eres religiosa o refugiarse como en lo que sea a través de alguna creencia, pero aceptar creo que es lo más liberador que hay, porque te deja ser feliz sin culpa. Yo soy feliz sin culpa. Porque pienso yo que de mi hijo, pues, o sea, como yo lo platiqué antes, yo cuando llegué y lo miré en su cajón fue cuando dije, o sea, es verdad, sí es cierto, sí me pasó esto. Y en el caso de mi papá, yo no lo miré porque él murió en otra ciudad. Claro, claro. Y me Eh, muy rebelde después de su muerte, muy, muy rebelde, pobrecita mi mamá. claro. O sea, fue como un duelo que nunca te trataste. Fue un duelo Ujú, que nunca, claro, que fue diferente. sí. Escríbele una carta despidiéndote Ujú. de él, diciéndole que descanse. Quizá sacar de adentro, escribiéndolo en puño, con lápiz, en papel, yo creo que te va a ayudar. De escribir, sacar del interior, también ayuda mucho. Ok, eso voy a hacer, ojalá funcione, gracias. Pero sí voy a tratar de, muchas gracias a tu plática, hasta ahorita es lo que pensé, dije yo tendré que hablar a estas alturas con un psicólogo sobre eso. Gracias. Sí, siempre. Nunca es tarde. Gracias, Almita. Tere. A mí me sale Tere. Sí, Tere. Hola, buenas noches a todos. Lore, yo Hola. te quiero dar las gracias por esta conferencia, por abrir tanto tu corazón. Me ha encantado. Y yo tengo dos preguntas para ti. Ya. Cuando falleció tu papá, si tú sentías, por ejemplo, ¿por qué el mío y el de otra persona no? No porque tú te alegres de que otra persona fallezca, pero yo solo sentí una amiga mía también y tenía la duda por si tú lo habías sentido. Y otra cosa, el duelo pasa por 5 etapas, ¿no? La negación, la ira, negociación, duelo y aceptación. Y yo quería saber si tú has pasado por esas 5 etapas o, por ejemplo, has estado en aceptación o negociación y luego has pasado otra vez a la ira. Porque no sé, a mí me pasa que no tengo un duelo lineal y no sé si a más gente le ocurre. Un besito muy grande. Gracias. Wow, lo primero me pasó full, o sea, de hecho recuerdo perfecto, yo estuve una semana después del funeral de mi papá, estuve una semana encerrada en mi casa, yo estaba en mi último año de escuela, de colegio, y ya estaba terminando, era en noviembre, y aquí se terminan y se sale a vacaciones en diciembre. Em, y recuerdo que subía al bus, al transporte público, y yo miré a un señor que debe haber tenido la edad parecida a mi papá, y a mí me daba rabia que él estuviera vivo. Yo lo miraba con rabia. Y yo decía, ¿por qué él está vivo? ¿Por qué está vivo mi papá no? Y yo sentía rabia porque había hombres parecidos a la edad de mi papá vivos y mi papá no. Y en un momento decía, wow, pero Loreto, ¿qué te pasa? O sea, como, bueno, sí, parte de mi duelo. Eh, yo creo que es algo muy normal, natural del duelo, que nos dé rabia que él esté vivo. Y, o sea, yo lo sentía y lo miraba y sentía un dolor en el pecho y ¿por qué ese caballero está vivo? Y mi papá no puede ver el cielo y mi papá no puede ver no sé qué y todo lo que yo veía. Pero sí, lo sentí. Y lo otro es, mira, yo no sé por cómo fueron mis etapas, porque yo nunca averigüé eso, como sabía que tenía varias etapas. Ira, yo creo que sentí,
Negación los primeros días. Los primeros días yo no, como que lo negué en mi cabeza. Después sí me dio ira, pero sabes que no tanta. Nunca sentí rabia contra mi papá. Yo creo que sentí más rabia como por las circunstancias, como por la familia que vivía con él, porque él estaba casado con la segunda esposa, tenía familiares con él. Yo creo que sentí más rabia como con esos que con él. Yo siempre por él sentí pena, siempre sentí tristeza, y lo perdoné. Muy pronto lo perdoné. Nunca, nunca le reproché el hecho de que se haya quitado su vida. Nunca. O sea, como que siempre lo entendí. Yo dije, ok, papá, ok, ahora estás descansando. No te voy a reprochar. No, ni siquiera sentía que tenía que perdonarlo. Ni siquiera sentía que había algo que perdonar. Entonces, como que la ira no me pasó tanto. La negociación no sé muy bien a qué se referirá, quizás como a esta situación de ir como aceptándolo, yo creo, como en ese trabajo. Pero eso te podría decir, o sea, en mi duelo principalmente fue rabia, pero con externos, nunca con él. Con él sentí mucha tristeza, como esa sensación de por qué no lo abracé. Eh, Él sufrió toda su vida, ¿por qué no le dije más te amo? ¿Por qué no lo abracé más veces? ¿Por qué ese reproche yo tenía, pero como conmigo misma? Pero con él nunca. Y de hecho también puedo decir de hoy día que sentí paz, porque él ya no estaba sufriendo. Sentí paz y me sentí culpable por sentir paz. Pero hoy día yo creo que lo puedo decir, sentí paz porque él ya no estaba sufriendo, él ya no estaba en la situación que lo llevó a hacer eso. Em, y la aceptación la llevo viviendo muchos años ya. Muchos años llevo viviendo la aceptación. Sí, Muchísimas gracias, Lore. gracias a ti. Muchísimas gracias. Chicos, voy a detener la grabación para que se convierta el video y no, Eso.